Al final, sabrás cómo un logotipo, una firma y una buena historia pueden crear una persona real para millones. Hoy, 33 personajes históricos sobre los que tus profesores mintieron eran mascotas de marketing. Veremos a Coca-Cola remodelar a Santa Claus y un poema rehacer a Paul Revere. Quédate para el número 33, porque el último es una locura. Empecemos con San Nicolás y cómo la publicidad reescribió diciembre. San Nicolás se convirtió en el Santa de Coca-Cola que todos conocen. Un santo de invierno se convirtió en la mascota navideña más grande del mundo. En los Estados Unidos del siglo XIX, San Nicolás se parecía más a un obispo. El caricaturista Thomas Nast lo dibujó regordete en Harper's Weekly, año tras año. Luego, a principios de la década de 1930, Coca-Cola contrató al ilustrador Haddon Sandblom. Pintó un Papá Noel rosado y amigable inspirado en Clement Clarke Moore. Los anuncios mostraban a Papá Noel en salas de estar, sosteniendo botellas y sonriendo cálidamente. Los grandes almacenes copiaron el estilo, y luego contrataron Papá Noeles para combinarlo. De repente, el traje rojo parecía antiguo, aunque no lo fuera. No es sorprendente cómo una campaña publicitaria renovó los recuerdos de la infancia. Cleopatra fue reinventada como icono de los cigarrillos y los perfumes. La imagen de Cleopatra vendió el deseo moderno mucho después de la caída de su reino. Después de la campaña de Napoleón en Egipto, Europa se llenó de fiebre por los faraones. A finales del siglo XIX, los carteles vistieron a Cleopatra con una fantasía brillante. Las marcas de cigarrillos francesas y británicas la utilizaban como abreviatura exótica. Los fabricantes de perfumes tomaron prestados ojos de col y pulseras de áspid para las etiquetas. Las estrellas del teatro la interpretaron en Londres y Nueva York, alimentando la locura. Cada nuevo programa la hacía parecer menos histórica y más glamurosa. Mientras tanto, los arqueólogos seguían excavando y el marketing seguía girando. ¿Quién necesita hechos cuando una reina puede vender humo y aroma? Los vikingos obtuvieron cascos con cuernos gracias a los disfraces y el turismo. El casco vikingo con cuernos se convirtió en el error de vestuario más persistente de la historia. Los cascos auténticos de la época vikinga encontrados en Escandinavia no tienen cuernos. Las trompas explotaron en la ópera del siglo XIX, no en las incursiones del siglo IX. El diseñador Carl Emil Doppler vistió a los guerreros de Wagner con cuernos dramáticos. Esas imágenes escénicas se difundieron a través de postales, libros de texto y copias baratas. Los guías turísticos en Noruega y Dinamarca se inclinaron porque los turistas pagaban. A principios del siglo XX, los cascos con cuernos aparecieron en desfiles de todas partes. Luego los fanáticos del deporte los adoptaron, convirtiendo el mito en la identidad del día del partido. ¿Cómo logró la utilería teatral superar a la arqueología en la imaginación del público? 4. El viaje de medianoche de Paul Revere fue impulsado por un poema. Un solo poema convirtió a Paul Revere en el solitario héroe de la advertencia. En 1775, Revere cabalgó hacia Lexington, pero no estaba solo. William Dawes y Samuel Prescott también llevaron mensajes a través de Massachusetts. Revere fue detenido, mientras que Prescott logró escabullirse y llegar a Concord. Décadas más tarde, Henry Wadsworth Longfellow escribió un poema dramático en 1861. Simplificó el caos en un solo jinete, una misión, una noche. El verso se difundió en las aulas y moldeó la memoria durante una época tensa. De repente, Revere se convirtió en una marca de patriotismo, grabados y recuerdos. ¿No gana a veces la literatura peleas que los historiadores ya han resuelto? 5. Cristóbal Colón fue rebautizado para vender una festividad nacional. Colón se convirtió en una mascota cívica mucho después de que terminaran sus viajes. En 1892, Estados Unidos planeó un gran aniversario de Colón. Las ciudades organizaron desfiles, discursos y obras de teatro escolares sobre el valiente descubrimiento.
Las comunidades italoamericanas lo acogieron, a pesar de los prejuicios y la violencia que enfrentaban en ese entonces. Grupos como los Caballeros de Colón introdujeron su nombre en el ritual público. A los políticos les gustaba una historia de origen clara y fácil de imprimir y repetir. Los carteles mostraban barcos brillantes, mientras que realidades más duras permanecían fuera del escenario. En el siglo XX, la festividad vendía unidad, no matices. Cómo un complicado navegador se convirtió en un simple logotipo nacional. 6. Juana de Arco se convirtió en la chica patriota del cartel de producción masiva. Juana de Arco siguió marchando incluso después de morir en Rouen. Los dirigentes franceses necesitaban símbolos, y un santo adolescente encaja perfectamente. En el siglo XIX, los pintores la vistieron con brillantes armaduras y banderas. Durante la Primera Guerra Mundial, los carteles la presentaban como la intrépida protectora de Francia. Las fábricas imprimieron su imagen en postales, sellos y certificados de caridad. En 1920, su canonización impulsó el mensaje para el público mundial. Cada relato suavizó la política, afilando el halo y la espada. El turismo en Orleans convirtió su historia en un espectáculo anual. Cuando un mártir se convierte en mercancía, sin que nadie lo note. 7. Napoleón se convirtió en una marca de brandy, más que un hombre. El nombre de Napoleón terminó en botellas, menús y estantes de bares de todo el mundo. Después de su exilio, Europa todavía ansiaba cualquier cosa relacionada con el emperador. Los productores franceses etiquetaron el brandy y el coñac como Napoleón para indicar su calidad. La palabra implicaba prestigio, incluso cuando Napoleón nunca probó esa bebida. Los restaurantes bautizaron sus salsas y postres con su nombre, vendiendo dramatismo con la cena. Mientras tanto, las caricaturas lo encogieron, dando origen al llamado tropo del complejo de Napoleón. Se difunden dos imágenes rivales, la de un conquistador glamoroso y la de un hombre pequeño y enojado. Ambos eran más fáciles de comercializar que el verdadero estratega corso. ¿A qué Napoleón conociste primero, al hombre o a la etiqueta? 8. El rostro de Shakespeare se utilizó para vender cigarrillos y jabón. El retrato de Shakespeare se convirtió en un sello distintivo, y no solo en un dramaturgo. En la Gran Bretaña victoriana, el culto a los bardos se mezclaba fácilmente con la publicidad masiva. Los recuerdos de Stratford-upon-Avon muestran su rostro en tazas y latas. Las compañías tabacaleras imprimieron tarjetas de Shakespeare, instando a los coleccionistas a comprar más. Las marcas de jabones y perfumes tomaron prestada su aura para parecer refinadas. Los actores posaban como Hamlet y los carteles vendían entradas como si fueran mercancía. Los editores comercializaron ediciones baratas, prometiendo cultura a cambio de unas monedas. ¿Puede un genio sobrevivir cuando su rostro se convierte en un paquete por todas partes? 9. Albert Einstein se convirtió en la mascota genio más prestada del mundo. El cabello de Einstein se convirtió en sinónimo de genialidad con solo una mirada. En Princeton, los fotógrafos lo seguían como la prensa de celebridades de hoy. Una famosa foto con la lengua fuera se convirtió en carteles, tazas y camisetas. Las empresas usaron su rostro para vender computadoras, tutores y hasta bebidas energéticas. Su mirada salvaje sugería creatividad, incluso cuando el producto era aburrido. Mientras tanto, su trabajo sobre la relatividad permaneció prácticamente sin ser leído por los compradores. Se produjeron acuerdos de licencia y disputas sobre quién podía imprimirlo. El científico se convirtió en una caricatura de inteligente, fácil de reconocer. ¿Alguna vez has aprendido física de Einstein, o solo de sus cejas? Tia. El rey Tut desató la Tutmanía, que vendió todo en 1922. La tumba de un faraón adolescente desencadenó un frenesí de compras mundial de la noche a la mañana. En Egipto, Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón para Lord Glenarvan. Los periódicos describían camas de oro, máscaras enjolladas y cámaras selladas debajo. Pronto, las tiendas de Londres y Nueva York vendieron joyas y vestidos de estilo Tut. Las pitilleras, las lámparas e incluso los muebles copiaban motivos de loto y escarabajo.
Los rumores de una maldición agregaron más sabor, especialmente después de la muerte de Carnarvon. Las películas y los espectáculos teatrales adoptaron este estilo y convirtieron la arqueología en espectáculo. El diseño del Renacimiento egipcio se extendió rápidamente, incluso a los utensilios de cocina de uso diario. ¿Quién esperaba que un antiguo rey lanzara una cultura de consumo moderna? Once. Amelia Earhart se convirtió en patrocinadora de productos mientras aún volaba. Earhart no solo volaba, su nombre transportaba productos por todo Estados Unidos. Después de su vuelo en solitario por el Atlántico, la fama la siguió a todas las habitaciones. Los editores reservaron conferencias, y los gerentes la moldearon como una mujer moderna. Lanzó Amelia Earhart Fashions, vendiendo vestidos prácticos y trajes de viaje. Los anuncios utilizaban su sonrisa junto a los aviones, prometiendo coraje que se podía comprar. Mientras tanto, se entrenaba en California, buscando rutas más largas y condiciones climáticas más adversas. Sus planes para el Lockheed Electra convirtieron los titulares en episodios semanales llenos de suspenso. Luego la búsqueda en el Pacífico la convirtió en leyenda, impulsando la marca. ¿Con qué frecuencia un piloto se convierte en logotipo antes de finalizar el viaje? 2. Buffalo Bill vendió el salvaje oeste como una marca viajera. Buffalo Bill convirtió la vida fronteriza en un imperio del espectáculo itinerante. William F. Cody se marcó a sí mismo con pieles de ciervo, cabello largo y rifles. Organizó espectáculos del salvaje oeste con bisontes, vaqueros y artistas Lakota. En Chicago y más tarde en Europa, las multitudes presenciaron ataques y rescates escenificados. Annie Oakley deslumbró con sus tiros con truco y fue noticia en Londres. Los carteles prometían auténtico peligro, mientras los directivos controlaban cuidadosamente cada momento. Cody vendió entradas, recuerdos e incluso su propia biografía en las salidas. La verdadera historia del oeste fue editada y simplemente dividida entre buenos y malos. ¿Fue el pasado de Estados Unidos, o simplemente el primer éxito de taquilla sobre ruedas? Tracy. Annie Oakley convirtió la puntería en un anuncio nacional. El objetivo de Annie Oakley se convirtió en un argumento de venta para todo el salvaje oeste. Nacida como Phoebe Ann Moses en Ohio, cazaba para mantener a su familia. Se unió al espectáculo de Cody y alcanzó pequeños objetivos desde caballos en movimiento. La realeza europea la vio dividir las cartas, y luego pidió que las repitiera. A los fabricantes de armas les encantó la publicidad y le enviaron rifles y municiones grabados. Los periódicos la llamaban Pequeña Tiradora Segura, un apodo que se le quedó. Escribió cartas defendiendo a las mujeres tiradoras, convirtiendo el deporte en marketing de empoderamiento. Incluso las lesiones y los accidentes de trenes volvieron a aparecer en los carteles. Como la disciplina silenciosa se convirtió en una marca ruidosa, sin perder el respeto. 14. Daniel Boone fue presentado como un héroe fronterizo de la política. La frontera de Daniel Boone se convirtió en un producto empaquetado para los lectores del este. En Kentucky, Boone exploró y luchó mientras los colonos avanzaban hacia el oeste. John Filsaw publicó las aventuras de Boone, transformándolo en una leyenda. El libro se vendió rápidamente, y Boone se convirtió en un símbolo del destino. Las novelas de 10 centavos posteriores exageraron todo, agregando rescates imposibles y masacres. El propio Boone se quejó, diciendo que no siempre era tan valiente. Sin embargo, a los políticos les encantó el mito, porque justificaba claramente la expansión. Los artistas lo pintaron con gorra de piel de mapache, rifle y mirada noble. ¿Te acuerdas de Boone el hombre, o de Boone el anuncio? Quince. La gorra de piel de mapache de Davy Crockett era una máquina de comercialización. El sombrero de Davy Crockett generó una estampida minorista, no solo nostalgia. Los niños vieron la historia del Álamo, y luego pidieron a sus padres gorras de piel de mapache. Las fábricas se apresuraron a introducir versiones baratas en los catálogos de Sears y en las tiendas de todo tipo de artículos. Los discos de canciones, las loncheras y los rifles de juguete seguían el mismo logotipo simple.
El verdadero Crockett tuvo una vida política complicada en Tennessee y Washington. Pero la televisión lo recortó hasta convertirlo en un personaje con encanto fronterizo y sacrificio heroico. Las ventas de artículos promocionales se dispararon, lo que demuestra que la historia se puede crear a gran escala. 16. Johnny Appleseed fue un hombre real convertido en eslogan. Johnny Appleseed se convirtió en el logotipo popular de la sana naturaleza estadounidense. El verdadero hombre fue John Chapman, nacido en Massachusetts y viajando hacia el oeste. Plantó viveros en Ohio e Indiana, y vendió árboles jóvenes a bajo precio. Siguió la fe swedenborgiana, predicando en silencio mientras llevaba semillas de manzana. Historias posteriores lo muestran descalzo, esparciendo semillas al azar, sonriendo para siempre. En realidad, custodiaba huertos, reclamaba tierras y negociaba con los colonos. Las ciudades fronterizas utilizaron su leyenda para promocionar festivales y orgullo local. Las caricaturas y los libros escolares lo simplificaron y lo convirtieron en un ser bondadoso, no empresarial. ¿No es curioso cómo un viverista se convirtió en un eslogan andante? 17. Betsy Ross fue promocionada como la inventora de la bandera. Betsy Ross se convirtió en la creadora de la bandera a través de la historia de una familia. En Filadelfia, Ross tenía una tienda de tapicería durante la Revolución. Décadas más tarde, su nieto William Canby contó una dramática historia de encuentro. Afirmó que George Washington pidió una bandera, y Ross mejoró las estrellas. No hay documentos que lo confirmen, pero la historia encaja con las necesidades de la celebración del centenario. En 1876, los desfiles y los libros de texto querían una escena de origen patriótico y simple. Los artistas la pintaron cosiendo tranquilamente, mientras los generales la observaban con aprobación. Pronto apareció en postales, sellos y murales de escuelas de todas partes. ¿Por qué discutir sobre evidencias cuando una aguja de coser crea un simbolismo tan claro? 18. Pocahontas fue reescrita como una marca colonial que te hace sentir bien. Pocahontas se convirtió en una historia de bridge amigable, vendida a muchas generaciones. Su verdadero nombre era Matuaka, una chica powhatan que vivía cerca de Jamestown. El capitán John Smith contó más tarde historias de rescate y misericordia dramática. La tomaron cautiva, la convirtieron y la rebautizaron como Rebecca para el público inglés. John Rolfe se casó con ella y los promotores la enviaron a la sociedad londinense. Los retratos la vistieron de gentil nobleza, ocultando la violencia que la rodeaba. Después de su muerte, su imagen siguió trabajando, suavizando el conflicto colonial y transformándolo en romance. Las películas y los dibujos animados repitieron el cambio de imagen, porque vende comodidad. ¿Qué pasaría si la versión mascota reemplazara completamente a la persona en la memoria? 19. King Arthur se convirtió en una marca registrada de hoteles y cerveza. El rey Arturo pasó de ser una leyenda medieval a una etiqueta comercial moderna. Las historias de Geoffrey de Monmouth y más tarde de Thomas Malory se difundieron ampliamente. La Gran Bretaña victoriana revivió Camelot, anhelando la caballerosidad durante el cambio industrial. Pronto los pubs y hoteles empezaron a llamarse mesa redonda para atraer a los viajeros. Las etiquetas de cerveza utilizaban espadas y coronas, prometiendo fuerza y mil tradición. Las compañías de turismo de Cornualles y Gales vendieron los sitios de Arturo con certeza. Mientras tanto, los historiadores discutían si existió algún Arturo más allá del folclore. La incertidumbre apenas importaba, porque la marca funcionaba de cualquier manera. ¿No es la ambigüedad perfecta para el marketing, ya que nadie puede verificar los hechos? 20. Robin Hood se convirtió en mascota de la caridad y el comercio. El sombrero verde de Robin Hood se convirtió en un símbolo utilizado para todo. Las baladas medievales lo sitúan en el bosque de Sherwood, robando a viajeros ricos. Los escritores victorianos lo suavizaron hasta convertirlo en un noble forajido con reglas morales. Nottingham promovió el turismo en Sherwood, vendiendo flechas, sombreros y recuerdos. Las campañas de caridad tomaron prestado su nombre, prometiendo ayuda a los pobres.
Las películas de Hollywood agregaron romance, arrogancia y tiro con arco perfecto en el momento justo. Cada remake reescribió a sus enemigos, manteniendo la marca segura y atemporal. Sea real o no, Robin se convirtió en una máquina de mensajes preparada para usar. ¿Quién no se enamoraría de un héroe que se siente rebelde, pero aún así sano? 21. Guillermo Tell se convirtió en el logotipo de la libertad en toda Europa. El disparo de la manzana de Guillermo Tell se convirtió en un atajo hacia la libertad suiza. La leyenda dice que Tell desafió a los gobernantes Habsburgo en los Alpes suizos. Friedrich Schiller lo dramatizó y el público europeo amó la rebelión. La ópera de Rossini añadió posteriormente música inolvidable, difundiendo el nombre de Tell por todo el mundo. De repente, su ballesta apareció en carteles, monedas y pancartas de festivales. Las marcas suizas usaban Tell para vender fiabilidad, desde cuchillos hasta relojes. Los historiadores cuestionaron el origen del cuento, pero el logo siguió avanzando. Los turistas posaron con ballestas en Aldorf, buscando la emoción de la historia. ¿No es más fácil comprar la libertad que estudiar la política medieval? 22. Spartacus se convirtió en una marca rebelde más que una persona. Espartaco se convirtió en el rebelde universal, impreso en carteles durante décadas. Fue un gladiador tracio que lideró un levantamiento masivo de esclavos. En Italia su ejército derrotó a las fuerzas romanas, sorprendiendo a las élites de la República. Las fuentes antiguas difieren en los detalles, dejando lagunas para los narradores posteriores. En la década de 1950, Howard Fast escribió una novela durante la presión política. La película de Stanley Kubrick convirtió a Espartaco en un símbolo mundial de desafío. El famoso momento, "Yo soy Espartaco", convirtió la rebelión en un lema. Siguieron las mercancías y los eslóganes, mientras que la verdadera revuelta siguió siendo un caos. ¿Recordamos a un hombre o a la marca de la resistencia? 23. Julio César se convirtió en un símbolo permanente de poder de marca. El nombre de César dejó de ser una persona y se convirtió en una etiqueta de poder. Después de su asesinato en Roma, sus sucesores utilizaron a César para reclamar legitimidad. Con el tiempo, el Kaiser y el zar se hicieron eco de César en Alemania y Rusia. La palabra se convirtió en una abreviatura de gobernante supremo, incluso fuera de la historia romana. Las empresas modernas también lo tomaron prestado, desde los casinos hasta las marcas de afeitado. Cada uso sugiere autoridad, incluso cuando se trata de vender snacks o vacaciones. Mientras tanto, el verdadero Julio César escribía libros, hacía campaña y jugaba a la política. Esa vida compleja se reduce a una sola palabra que significa jefe. Cuando un nombre se convierte en título, ¿a quién le importa todavía la biografía? 24. La novela de María Antonieta, Que coman pastel, fue una copia difamatoria. Una cita falsa ayudó a convertir a María Antonieta en la reina villana de la historia. Durante la Revolución Francesa, los panfletos la atacaron como una extranjera austríaca. Los chismes de Versalles la pintaban como frívola, incluso cuando intentaba hacer reformas. La famosa frase del pastel aparece antes en Rousseau, no su boca. Pero encajaba con el espíritu del momento, así que los impresores lo repitieron como texto publicitario. Las caricaturas mostraban multitudes hambrientas en París, y una reina despistada encima de ellas. Cada vez que lo contaba, se enfriaba más y el eslogan se le quedó grabado para siempre. Incluso hoy en día, las películas utilizan esa frase para señalar rápidamente la crueldad de la élite. ¿No es a veces una frase pegadiza más mortal que cualquier evidencia real? 25. Rasputín fue vendido como un supervillano para los tabloides. Rasputín se convirtió en el villano de dibujos animados de Rusia, más grande que el hombre real. Grigori Rasputin llegó a San Petersburgo como un santo vagabundo siberiano. En la corte, la emperatriz Alejandra le confió los episodios del heredero enfermo Alexei. Los rumores estallaron: hipnosis, escándalo, control secreto y corrupción sin fin. A los periódicos y a las hojas de chismes les encantaba el caos y convertir los susurros en certezas.
En 1916, el príncipe Félix Yusupov lideró un dramático complot para asesinarlo. Sus relatos posteriores agregaron veneno, balas y ríos, amplificando la leyenda. Las películas y las canciones siguieron vendiendo a Rasputín como un monstruo de energía imparable. ¿Te das cuenta de cómo los villanos crecen cuando el público quiere uno? 26, Mata Hari fue promocionada como la mujer fatal por excelencia. El nombre de Mata Hari se convirtió en una marca de peligro seductor a nivel mundial. Ella era Margaretha Selle, una holandesa que actuaba en París. Su personaje de baile tomó prestados trajes falsos javaneses, vendiendo misterio exótico a las élites. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, viajaba con facilidad, lo que despertó sospechas de espionaje. Las autoridades francesas la arrestaron, y el juicio se convirtió en un teatro. En 1917, fue ejecutada y los tabloides escribieron su propio final. Historias posteriores la inflaron al punto de convertirla en una espía experta, a pesar de la evidencia poco sólida. Las películas la vistieron de joyas, porque la verdad es menos rentable. Como un artista con dificultades, se convirtió en la mascota más famosa del espionaje. 27, Billy the Kid fue presentado como el adolescente forajido del oeste. Billy the Kid se convirtió en la marca de delincuentes adolescentes de Estados Unidos, reiniciado una y otra vez. En Nuevo México, lo conocían como Henry McCarthy y William Bonney. La guerra del condado de Lincoln mezcló agentes de la ley, ganaderos y pistoleros. Pat Garrett lo cazó, y la persecución se convirtió en un entretenimiento público. Después de la muerte de Billy, las novelas de 10 centavos exageraron los asesinatos y la arrogancia heroica. Las fotografías y los carteles fijaron su rostro, incluso cuando los detalles seguían siendo borrosos. Más tarde, Hollywood añadió romance, chistes y frases ingeniosas en los enfrentamientos. El turismo en Fort Sumner vende la leyenda junto a la tumba. ¿Aprendiste una biografía o un guión con elementos vaqueros? 28, Barba Negra se convirtió en el logotipo del turismo pirata y del ron. La mirada aterradora de Barba Negra se convirtió en una alegre marca de souvenirs. Edward Teach navegó por la costa de Carolina al mando del Queen Anne's Revenge. Las historias dicen que antes de la batalla se ataban mechas de combustión lenta en la barba. En 1718, las fuerzas navales bajo el mando de Robert Minor lo cazaron cerca de Ocracoke. Sin embargo, libros posteriores lo convirtieron en una arrogante mascota de la libertad. Los pueblos costeros venden tours de Barba Negra, sombreros y ron con su nombre. El verdadero pirata era el crimen organizado, no la aventura de los dibujos animados. Entonces, ¿por qué compramos su sonrisa mientras ignoramos a sus víctimas? 29, Marco Polo fue utilizado para marcar productos exóticos de la ruta de la seda. Marco Polo se convirtió en una palabra abreviada para designar la aventura lejana y el lujo. En Venecia, regresó de Asia contando historias de Kublai Khan. Dictó cuentas en prisión, en colaboración con el escritor Rustichello de Pisa. A los lectores les encantaron las maravillas, pero los escépticos cuestionaron lo que realmente vio. Esa duda no detuvo a los especialistas en marketing, que necesitaban un nombre exótico. Hoteles, restaurantes y líneas de ropa tomaron prestado a Marco Polo para viajar al instante. Incluso los juegos y rompecabezas usan su nombre para señalar la exploración. El hombre se convierte en un sello de pasaporte, y no en un complicado comerciante medieval. 30, Gutenberg se convirtió en la mascota de la imprenta para editoriales y ferias. El nombre de Gutenberg se convirtió en un sello de credibilidad para el mundo de la imprenta. En Maguncia, Johannes Gutenberg desarrolló tipos metálicos móviles para libros. Su Biblia asombró a Europa y los impresores copiaron el método rápidamente. Siglos más tarde, los editores utilizaron Gutenberg para comercializar tradición y confianza. Las ferias y los museos construyeron réplicas de prensas para que los visitantes pudieran hojear las páginas. Las escuelas lo enseñaron como un inventor solitario, ignorando a socios como Johann Fust. Los juicios y las finanzas desaparecieron de la historia porque son un caos.
Hoy en día Gutenberg significa impresión en sí misma, estampada en premios y edificios. Cuando un invento se convierte en leyenda, ¿quién recuerda las luchas empresariales que hay detrás? 31. Florence Nightingale se convirtió en un ícono de la marca de enfermería. La lámpara de Nightingale se convirtió en un símbolo más brillante que sus reformas reales. Durante la Guerra de Crimea, dirigió a las enfermeras a los abarrotados hospitales militares de Scutari. Los informes describieron suciedad, infecciones y escasez, impactando al público británico. Organizó cocinas, lavanderías y servicios sanitarios, reduciendo drásticamente las muertes con el tiempo. Los periódicos la llamaron la Dama de la Lámpara, un personaje perfecto para carteles. Las organizaciones benéficas imprimieron su silueta para recaudar dinero para hospitales y capacitación. Sus trabajos de estadística y gráficos eran más difíciles de vender que el romance. Sin embargo, esa imagen de mascota ayudó a financiar la expansión de la profesión de enfermería. ¿Te imaginaste primero una lámpara o un organizador obstinado basado en datos? 32. Louis Pasteur se convirtió en el rostro del marketing de alimentos puros. El nombre de Pasteur se convirtió en un sello de pureza en la leche, la cerveza y las etiquetas. En Francia, Louis Pasteur demostró que los microbios estropean los alimentos y propagan enfermedades. Su método de pasteurización calienta los líquidos, matando los gérmenes sin arruinar el sabor. Las lecherías promovieron la leche pasteurizada como una seguridad moderna para las familias urbanas. Los cerveceros y viticultores utilizaron su ciencia para proteger los lotes del agriamiento. Los gobiernos debatieron sobre la regulación, mientras que los comerciantes convirtieron el proceso en una garantía. La gente dejó de imaginar laboratorios, de imaginar granjas limpias y botellas honestas. El retrato de Pasteur apareció en las aulas y luego en los carteles de recaudación de fondos del instituto. No es extraño que un científico se convierta en una marca de limpieza. 33. Thomas Crapper fue promovido como el inventor del inodoro. El nombre de Thomas Crapper se convirtió en una comedia de baño, luego en una historia de inventos falsos. En el Londres victoriano, Crapper dirigía una empresa de fontanería que prestaba servicios a hogares adinerados. Mejoró los accesorios y promocionó los inodoros con llamativas vitrinas en las salas de exposición. Posteriormente, órdenes reales aumentaron su reputación, pero él no fue el inventor. Los diseños enrasados existían antes, desde John Harrington hasta ingenieros posteriores. Aún así, los soldados y los viajeros difundían chistes, relacionando su nombre con los baños. Los escritores del siglo XX repitieron el mito porque es memorable y claro. Ahora las tiendas de souvenirs venden humor de Crapper, manteniendo viva la marca. ¿Alguna vez has revisado la línea de tiempo o simplemente te has reído y has seguido adelante?